empezaban a deteriorarse y a quebrantarse su cuerpo porque él estaba en pecado y no se había arrepentido. Hoy en día, amados, muchas personas psicológicamente sufren por una falta tremenda de la relación con Dios. En efecto, yo no sabría cómo un pagano puede vivir tranquilamente sin saber que hay cielo o infierno, sin estar seguro que va para el cielo por confiar en el Señor Jesucristo, por la justificación por fe solamente en el Señor Jesucristo. Ese pagano, si cree que está sufriendo aquí ansiedad y torturas y gran preocupación espiritual, eso no va a hacer nada comparado con la eternidad. Por ejemplo, en el libro de los Efesios, capítulo 5, del versículo 22 hasta el final, inclusive hasta el final del capítulo 6, es un tremendo pasaje psicológico donde todos los esposos y las familias pueden solucionar todos sus problemas psicológicos si realmente siguen la lectura y la obediencia de lo que el Espíritu Santo enseña en los Efesios a través del escritor bíblico Pablo en el libro de los Efesios. La Biblia es confirmada, inerrante, infalible, suficiente por la boca y el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que una persona se atreva a decir que Dios le habló, que recibió nueva inspiración por el Espíritu Santo, cuando la Biblia está ya cerrada? El canon se acabó, se terminó en el primer siglo. Y de ahí en adelante nadie puede agregarle ni quitarle nada. Por eso el peligro de hablar en lenguas. Y decirle a alguien, Dios me habló. O decirle a alguien, tuve un sueño y eso es palabra de Dios. No me importa lo que la Biblia diga, me importa es que Dios me habló directamente. Eso es un mensaje directamente de Satanás. Porque si lo que Dios le habló no está de acuerdo con la Biblia, Dios no le ha hablado. Por ejemplo, en las apariciones, gente dice, creo en esta aparición porque fue María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que lo dijo. Pero la madre del Señor Jesucristo que se aparece no es la misma María de la Biblia. ¿Por qué? Porque sus mensajes son totalmente antibíblicos. En Fátima, por ejemplo, dice, si usted reza el rosario, yo voy a liberar a Rusia. Eso no es el Evangelio. Eso no está en la Biblia y por eso no lo podemos creer. Porque no es una visión, no es lo que oyemos, no lo que oímos, sino es el mensaje bíblico. En otras apariciones dice, si usted usa el escapulario, no importa cuando se muera dónde está, después de 9 días, yo vengo por usted. Bueno, esa no es María. Si fuera María, no diría eso. Si fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo, diría, crea en mi Hijo y será salvo. Ese es el Evangelio. Pero nunca da ese mensaje. Así que esos mensajes, de acuerdo con la Biblia en el capítulo 1 de Galatas, lo dice bien claro que no es la madre de nuestro Señor Jesucristo. No es la
nuestra Bella María de la Biblia. Dice en Gálatas y en Corintios 11:14, que no es otra cosa que un espíritu inmundo. En el caso de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice, y no es raro porque Satanás se presenta como un ángel de luz. Y en Gálatas dice Pablo, si yo o un ángel del cielo le presentara otro evangelio, que sea maldito, que sea condenado. Y lo repite, si yo o un ángel del cielo les presenta otro evangelio, que sea condenado. Dios no permite que se altere la Biblia. Ni nada se puede cambiar. Comenzando desde Moisés. En Moisés, capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 2, Moisés dice claramente que no se le puede agregar nada a lo que él ya había recibido de Dios. Dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 4 del 2 al 6 y también capítulo 12, el 32. Capítulo 4 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, no le quites, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Luego dice, mirad, versículo 5, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mismo, Dios, me mandó. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 18 en adelante, dice lo siguiente, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro quiere decir el término de todas las escrituras, pero obviamente también el libro del Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y en el versículo 21 se acaba de escribir las escrituras. Por eso es muy peligroso que alguien le agregue cualquier cosa a la palabra de Dios. Es un pecado grande contra el Espíritu Santo agregarle a la revelación ya dada por el Espíritu de Dios. Por eso, en la Reforma Protestante del siglo XVI, una de las proclamas más grandes fue sola Escritura. Sola Escritura significa que la Biblia es la suprema autoridad y que es suficiente para la salvación, que no hay nada más allá de autoridad suprema que las Escrituras. La Iglesia y la tradición tienen autoridad siempre y cuando estén sometidas a la palabra de Dios. Es triste ver ciertas religiones que se llaman cristianas y le añaden doctrinas de hombres a las Escrituras. Y quiero hacer un llamado aquí especial. Yo iba a ser un sacerdote católico romano, a los católicos romanos, que vean claramente, comparen las doctrinas del catecismo católico con las doctrinas de la Biblia. Y van a encontrar que en blanco y negro el catolicismo romano le ha agregado muchas cosas a la Biblia y el catolicismo romano, bajo Juan Pablo II, declara que la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia son iguales y por consiguiente la Biblia sola no se puede sostener. Eso lo dice en la introducción al catolicismo romano. Eso quiere decir que la Biblia no es suficiente, pero Jesús, Dios mismo,
dice que la Biblia sí es suficiente. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, con el rico y Lázaro. El rico está en el infierno y Lázaro en el cielo. Y el rico dice, por favor, envía a alguien que le informe a mis hermanos lo horrible que es este infierno, porque si alguien resucita de los muertos, ellos van a creer. Y Dios les dice a través de la Escritura, si un muerto resucitara, tampoco lo escucharían. Allá tienen a Moisés, a los profetas, a la Biblia, a los pastores. Si no los escuchan a ellos, no, así resucite alguien de los muertos, no los van a escuchar. Imagínense, por ejemplo, los testigos de Jehová, cambiando las escrituras, cambiando un solo versículo en la Biblia. En lugar de decir que Jesús es un hijo de Dios, en lugar de decir que Jesús es el Hijo de Dios con un artículo determinado, dicen es un Hijo de Dios. Eso no fue lo que el Espíritu Santo dijo. Eso no fue lo que el Espíritu Santo reveló. Y con eso destruyen la divinidad de Jesús. Porque todos somos hijos de Dios, así que Jesús es otro Hijo de Dios, pero no divino. Mucha gente no sabe eso. Si un testigo de Jehová llega a su casa, lo primero que usted le tiene que decir es Jesús es Dios. E inmediatamente él le va a decir que no. Los mormones han creado otra religión más allá de las Escrituras y usan parte de las Escrituras. Por eso Jesús les dice que la Biblia es suficiente para salvación, porque ahí en la Biblia encuentran el mensaje claro de salvación. ¿Y cuál es el mensaje claro de salvación? El mensaje claro de salvación es el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna. Adquiere o tiene dos naturalezas. La naturaleza humana para poder recibir nuestros pecados y la naturaleza divina para poder pagar en absoluto con toda su omnipotencia por los pecados al Santo Padre. El Evangelio, obviamente, por la inspiración del Espíritu Santo que nos ha revelado, es la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo que se encarna para cargar con los pecados, no de todos, sino de todos los que creen en Jesús como único y suficiente medio de salvación. Y cuando por la operación del Espíritu Santo, a través de la revelación de la Escritura, que fue hecha también por la inspiración del Espíritu Santo, la persona cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesús es su Salvador. Confía en Cristo. En ese momento, la justicia de Cristo, que en inglés se llama the righteousness of Christ, la justicia de Cristo se transfiere al pecador arrepentido, lo regenera, y el pecador arrepentido cree en Cristo, y la justicia de Cristo pasa al pecador arrepentido. Todo el pecado pasado, presente y futuro del pecador arrepentido cae sobre Cristo, y la ira de Dios que venía sobre ese pecador cae sobre Cristo y lo hace gritar, como dice el Salmo 22. 1000 años antes de este grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo abandonó porque estaba cargando el pecado de usted. Si usted cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Pero si no cree en Cristo como único medio de salvación, le garantizo, amados, que Dios va a castigar todo pecado. A los que creen en Cristo, su pecado queda castigado sobre el cuerpo de Cristo por toda la eternidad. Y a los que no creen en Cristo, Dios va a castigar ese pecado en el infierno por toda la eternidad. Así que, amados, es importante ver cómo el Espíritu Santo ha hecho la gran diferencia entre la religión bíblica y todas las otras religiones.
En todas las otras religiones, el hombre tiene que salvarse por sí mismo, haciendo buenas obras, haciendo lo que sea, sacrificios, pero no, amados. El Espíritu Santo dice aquí claramente que el cristianismo bíblico es la única religión donde Dios le regala la salvación a quien Él quiera por la elección y por gracia. Y una vez que la persona está salva por el regalo de Dios, ya puede hacer buenas obras, pero no para salvarse, porque ya está salvo, sino como resultado, como una demostración a su propio corazón de que realmente ha sido declarado hijo de Dios a través de este evangelio. Quiero citar dos partes de la Escritura antes de terminar, que son muy importantes acerca de esta inspiración. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Escuche esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no parte de la Escritura. No solamente lo que Jesús dijo, las letras rojas de la Biblia. Todas son iguales. Las letras rojas y las letras blancas, lo que dijo cualquier profeta y lo que dijo Jesús es exactamente palabra de Dios porque es inspirada por el Espíritu Santo. O sea que es toda. Y Jesús confirma eso diciendo ni una jota, ni una palabra, nada pasará. Así que no puedo decir, bueno, yo creo en la Biblia, pero creo solamente lo que Jesús dice. O creo solamente lo que me conviene. O yo solamente leo los salmos. Y a propósito, cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo inspirando toda la Biblia, es un regalo de Dios. Y es importante que nosotros leamos esa Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis en orden. De lo contrario, es otro insulto para el Espíritu Santo, tratando de descifrar qué es lo que la Biblia dice sin leerla en orden. Hacemos más honra a Gabriel García Márquez leyendo 100 años de soledad, desde la primera hasta la última página, y una deshonra total al Santo Dios leyendo su libro por partecitas. Así que Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que es en justificación, para obtener la salvación. A fin, ¿cuál es el objetivo? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aparte de eso, Jesús testificó que la Escritura es verdad y que la Escritura habla de Él y solamente de Él. Todos los 40 autores humanos o escritores o receptores de la inspiración escribieron acerca de Jesús. Dice Jesús en Juan 5, 39, 43. Escudriñad las Escrituras porque vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna. ¿Sabe una cosa? Y ellas son las que dan testimonio de mí. No solamente eso, sino en Lucas capítulo 24, y nuevamente del 24 en adelante, dice Jesús ha resucitado. Y aquí da un testimonio perfecto sobre las Escrituras de que toda la Escritura hablan de Él y toda la Escritura es verdad. Ahora, las gentes que dudan si la Escritura es verdad o no, van a tener que tener este debate directamente con el Señor Jesucristo. Porque Él, siendo Dios, confirma que sí es verdad. Por ejemplo, en Lucas 24, usted se acuerda, en el camino de Emaús, Jesús resucitado se aparece con unos discípulos que van a Emaús.
y están muy tristes. Y entonces el Señor se encuentra con ellos no lo reconocen y le dice, ¿por qué están tristes? Dice, ¿por qué estábamos confiando? No sabes lo que pasó en Jerusalén. Y Jesús les dijo, ¿qué pasó? Dice, ¿no saben que Jesús, el líder que teníamos, lo mataron? Y Jesús, para consolarlos y para mostrar la verdad, dice, oh, qué duros son ustedes para creer en todo lo que la Escritura dice de mí, que era necesario, aunque la Escritura dice del Mesías, de mí, que era necesario que todas estas cosas sucedieran para que se cumpliera lo que está escrito en la Escritura. Y luego, en el versículo 25 en adelante dice, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les enseñó lo que la Escritura dice del Mesías, que era acerca de él. O sea que no es parte de la Escritura, es toda la Escritura. Y en Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, oiga esto, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Jesús confirmando la cuestión más segura que son las Escrituras. Y si fue necesario que el Cristo padeciese, eso lo dijo David, lo dijo Isaías, lo dijeron los profetas, y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amados, puedo gastarme toda la noche acá, pero el tiempo se acabó. Así que, si usted recibió este gran regalo de las Sagradas Escrituras, no solamente léala y ore por la iluminación del Espíritu Santo para que usted las comprenda. El doctor Sinclair Ferguson el año pasado nos dio una conferencia sobre el Espíritu Santo. Y él en su acento escocés dice bien claro que Jesús nos prometió que al llegar al cielo iba a preparar un lugar para los que creyeran en él, pero también les prometió que les iba a mandar el Espíritu Santo, un consolador. Y el doctor Ferguson lo explica de esta manera. Cuando llegó, le dieron gran recibimiento, hubo gran fiesta en el cielo, una cuestión increíble, y no puedo desarrollar más de eso porque no nos trae el tiempo. Pero luego le dijo, Padre, esa es la forma coloquial como Ferguson lo explica. Padre, ¿se acuerda lo que me prometió? Y Ferguson dice, hijo, ¿qué te prometí? ¿Se acuerda que me ibas a enviar el Consolador, el Espíritu? Dice, sí, tienen que esperar 40 días y el día de Pentecostés lo vamos a enviar. Y cuando llegó, estas gentes como Pedro, que aún no habían comprendido las Escrituras, lo encontramos predicando la palabra de Dios en una forma increíble por la iluminación del Espíritu Santo, que ahora continúa haciendo el trabajo de dejarnos entender a través de la predicación del Evangelio y a través de la lectura de la Biblia el gran mensaje de salvación presentado por la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Le damos gracias nuevamente a todos ustedes que nos están escuchando en esta convención, que ya está terminando, a todos los oradores en esta convención y realmente ha sido una gran bendición que el Seminario Reformado Latinoamericano, con una sede principal en Medellín y con una sede en Houston, y a propósito les digo, tienen las matrículas abiertas, y también en toda Latinoamérica tenemos representantes y tenemos centros de estudio a través de módulos, y también enviamos profesores presenciales. Realmente me atrevo a decir, los mejores profesores de los mejores seminarios, no solamente de Estados Unidos, Europa y Canadá, sino también de otros países latinoamericanos.